Buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Estamos aquí, mis amados, para compartir la palabra de Dios, agradecerle al Señor por otro día más de vida, agradecerle al Señor porque sus misericordias siempre nos acompañan, siempre su misericordia es de continuo, mis amados hermanos. Hoy quiero compartirles el Salmo 2, el capítulo 2. Pero primeramente, mis amados hermanos, quisiera que empezáramos esta palabra de Dios o este mensaje con una oración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este día, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias por tu creación, mi Dios. Gracias por tu provisión, por el alimento. Padre Celestial, que tú nos llenes de tu paz, que nos llenes de consuelo, mi Dios. Que tu palabra, Señor, aliente nuestro corazón, nuestra mente. Padre Celestial, tú eres el Dios que nos fortalece, el Dios que nos cuida, el Dios que nos ayuda. Tú eres el que nos consuela. Tu palabra nos enseña, Señor, que tú eres el Padre de misericordia, el Dios de toda consolación, mi Dios. Pedimos en el nombre de Jesús que consueles la familia, Señor, de la iglesia. Que consueles cada familia, Señor, a cada uno de los servidores, a cada uno de los niños, Señor, de los jóvenes, de los adultos. Que te acuerdes, Señor, de los enfermos, Padre Celestial, así como nos lo has enseñado, que nos acordemos también de los enfermos, mi Dios. Que oremos los unos por los otros, Padre Celestial. Padre, enséñanos a crecer, a madurar en ti, mi Dios, a pasar por alto las ofensas. Padre Celestial, a ser cristianos, seguidores tuyos maduros, mi Dios, entendidos de tu palabra y de tu voluntad, Señor. Que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina o cualquier clase de palabras, Señor, o de pronto una ofensa para apartarnos de ti, mi Dios, y para tomar actitudes erradas que no te agradan, Padre Celestial. Pon en nosotros un corazón limpio, sano, mi Dios, para seguirte, para continuar, para ser ejemplos, no solamente en la iglesia, sino ante muchas personas. Padre Celestial, ten misericordia de todos nosotros, mi Dios. Padre Celestial, ayuda a las familias en Fusa, mi Dios, a las familias en Armenia, aquí en Bogotá, a las casas de oración, mi Dios, a la casa de oración del norte, Señor, a los de México, a los de Estados Unidos, de todo lugar, mi Dios, a donde proclaman tu santo nombre, Señor, fortalece la vida de los pastores. Padre Celestial, protégelos, guárdalos del mal, Señor, porque el enemigo se levanta, Señor, a querer, Señor, zarandearnos, y te pedimos, mi Dios, que no falte la fe en las familias, que no falte la fe en los jóvenes, en los niños, en los padres, en los matrimonios, mi Dios, en las madres solteras, Señor, que guían hijos, que cuidan hijos, Señor, en los ancianos que han sido abandonados, Padre Celestial, por sus hijos, Señor. Padre Celestial, cuida de ellos, cuida de la mujer, Señor, que ha sido abandonada por su esposo, o el esposo, Señor, que ha sido separado o que su mujer lo ha dejado también, Padre Celestial. Señor, ayúdalos, protégelos, anímalos, dales paz y consuelo en sus corazones, Señor, a cada uno de ellos, a los matrimonios, para que se mantengan firmes y fortalecidos en ti, Padre Celestial, para que continúen adelante a pesar de cualquier circunstancia, mi Dios. Padre, a los que están enfermos, Señor, glorifícate en sus vidas, glorifícate en sus cuerpos en el nombre de Jesús, Señor. Allí donde están los enfermos, que tú, Señor, tomes el control y vigorice sus huesos, su mente, sus pensamientos, sus ojos, sus pies, mi Dios, su columna, Señor. Allí al que está sufriendo de cáncer o de cualquier tipo de infección, que sea sanado, Padre, por el poder de tu santo nombre, te lo pedimos, que te glorifiques, Señor. A los que padecen problemas cardíacos, Señor, o problemas de los pulmones, mi Dios, para que los ayudes, Señor, para que limpies la sangre, de toda contaminación, Padre Celestial. Te agradecemos porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, justo y bondadoso, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo 2, mis amados hermanos, dice de la siguiente manera.
Y quiero que si ustedes puedan me acompañen en este día a este capítulo. El título de este mensaje es El reino del ungido de Jehová. Y pues como nosotros ya lo sabemos, mis amados hermanos, el ungido de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, por lo cual es un salmo profético que hablaba precisamente del reinado del Señor Jesús y de las cosas que el Señor Jesús viviría y lo que el Señor Jesús iba a hacer por nosotros. Dice el versículo 1: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los pueblos piensan cosas vanas, mis amados hermanos. Toda clase de cosas vacías, sin sentido, se reúnen a una para pensar, para reunirse, para poderse poner de acuerdo, para pensar cosas vanas, vacías, mis amados, que no llenan, que no son eternas, que sabemos que las cosas de este mundo son temporales, no permanecerán para siempre. Lo único que permanece para siempre es la voluntad y la palabra del Señor. Y aquí no lo describe. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y eso es una buena pregunta. ¿Qué pensamos, mis amados? ¿Qué se cruza por nuestros pensamientos? Lo mismo que piensa todo el mundo, y no es por discriminar, ni no es por denigrar, ni apartarnos o decir que somos superiores a las personas, no. Pero nosotros ya como personas que hemos sido rescatados por el Señor, ya no pensamos lo mismo, ya pensamos diferente, ya no podemos pensar como pensábamos antes, sino que pensamos según la voluntad de Dios, en cosas eternas, en cosas que perduran para siempre, que el Señor nos ha enseñado en su palabra, y no en cosas vanas que no tienen ningún sentido, que lo único que hacen es contaminar o crear en nuestra conducta reacciones que no son acordes a una persona razonable o genuinamente cristiana, mis amados hermanos. Los pueblos piensan cosas vanas. Y lo preocupante es que hace una generalización de pueblos. Pueblos piensan cosas vanas. Porque es muy común, mis amados hermanos, que los pueblos piensen estas cosas vanas porque hacen las mismas cosas, adoran las mismas cosas, buscan las mismas cosas y están influenciados por las mismas enseñanzas. Ahorita es muy fácil estar pensando en cosas vanas por medio o por razón o consecuencia de que tenemos un medio de comunicación que es social a nivel mundial, mis amados. Un video lo puede ver 1000 personas, 2000 personas, 5000 personas, 1.000.000 de personas y ven lo mismo. Y cuando usted analiza el tema o lo que se está viendo en un video o en un audio, qué sé yo, no tiene ningún sentido ni lo que hacen ni lo que dicen, porque son puras tonterías, mis amados. Y eso nos hace empezar cosas y nos contaminan y hacen que empecemos a perder la comunión o la comunicación con el Señor. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos empiezan a desviar de la palabra de Dios o empezamos a verle satisfacción o a encontrar deleite en cosas que para el Señor no son deleite, son puras bobadas cuando nosotros vemos ahí, mis amados hermanos. Y dice: se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Se levantan los reyes, mis amados, se levantan los poderosos, los gobiernos, consultan unidos, se reúnen unidos. Hoy lo vemos muchísimo más, mis amados, donde todos los gobiernos se unen para exponer, para poner como ley o aprobar leyes que están en contra de la voluntad de Dios. La ley del aborto, el matrimonio está siendo muy atacado, la familia, mis amados, está siendo atacada por muchas leyes que se están aprobando desde los mismos gobiernos o desde los mismos senados o allí donde toman las decisiones los grandes poderosos, como se dice, o como son conocidos, y todas las decisiones que toman están en contra o están totalmente
ligadas a romper completamente la unión o la línea de estar conforme a la voluntad de Dios. Porque cada acuerdo, cada ley que se aprueba están totalmente en contraparte o están en contra de lo que la palabra de Dios dice. Ya no escuchan la palabra de Dios, ya no tienen temor de Dios, mis amados hermanos, con lo que aprueban. Y nosotros estamos llamados, mis hermanos, a tener cuidado y a orar precisamente, a orar por las autoridades, mas no estamos llamados a estar de acuerdo con todo lo que ellos deciden, porque nosotros, mis amados hermanos, vivimos por la palabra de Dios y nos movemos por el Espíritu Santo, vivimos, movemos y somos por Él, por la voluntad y la palabra del Señor, no por lo que aprueben en los gobiernos y por lo que aprueben los poderosos, porque muchas de esas cosas o esas leyes que aprueban no están de acuerdo a lo que el mandamiento de la palabra de Dios dice, mis amados. Y ellos decidirán y se reunirán para estar en contra de Dios y en contra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Y muchas de las cosas que se deciden en los gobiernos están aprobando precisamente el pecado. Están haciendo lícito todo lo que Dios llama ilícito. Y nosotros no debemos llamar lícito lo que Dios llama ilícito, que nosotros debemos estar alineados a la palabra de Dios y a lo que Dios nos enseña en su palabra, por medio de su Espíritu, lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Debemos orar por las autoridades y pedir misericordia, pero aquí está muy claro, mis amados hermanos, que muchos de ellos se levantan contra Dios y se levantan contra el Señor Jesucristo porque no hay ningún temor de Dios en ellos. Quieren romper toda ligadura con Dios, toda conexión con Dios, lo que tenga que ver con su palabra. Van a probar muchas cosas que nosotros como cristianos vamos a padecer, porque como ellos no están de acuerdo con lo que dice la Biblia, pues en muchas de las ocasiones o puede o va a venir que en muchos lugares se desapruebe lo que la Biblia dice. La sacan de las universidades, sacan la Biblia de los colegios y eso ya se está viendo. Y ponen otros libros que lo que hacen es corromper la mente de los jóvenes y de los niños. ¿Por qué? Porque rompen totalmente la conexión con Dios. Ya no quieren saber nada de Dios, sino que cada quien o cada gobierno, cada presidente, qué sé yo, ministro, se cree a sí mismo su propio Dios o que tiene el conocimiento supremo y que tiene el derecho a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, cuando eso solamente Dios lo hace. En el versículo 4 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, porque el Señor sabe que todo esto es irracional, que no tendrá ningún fruto, porque Él es el Todopoderoso, que lo que están haciendo es pelear contra la corriente, porque el Señor nuestro Dios es todopoderoso y a Él nadie lo vence. Nunca he visto a alguien que le gane a Dios, mucho menos ellos, ni nunca sucederá, porque el Señor nuestro Dios es el que da la victoria. La palabra de Dios dice que el caballo se alista para la batalla, pero la victoria pertenece a Jehová. La victoria pertenece a nuestro Dios. El Señor se burlará, se reirá de ellos, porque sus leyes o sus pensamientos son completamente vacíos y sin ningún poder. No tendrán fruto ni prosperarán. Cuando llegue el fin de los días, el Señor pondrá todos sus enemigos por estrado de sus pies. Están luchando, mis amados hermanos, en contra de quien nunca pueden vencer, que es nuestro Dios. Luego hablará a ellos en su furor el Señor, y los turbará con su ira, porque el Señor reprueba las cosas que los hombres hacen cuando es en contra de su palabra, cuando es en contra de su voluntad. El ataque contra la familia, la distorsión de género, toda clase de leyes que se aprueben que estén en contra de la palabra de Dios. Dios abomina todo eso y les hablará a ellos en su ira y en su
y en su furor y los turbará con su ira, porque el Señor se enoja, mis amados hermanos, de la rebelión contra él. Nosotros lo sabemos cuando el pueblo de Israel en la rebelión de Coré se rebeló contra Moisés y se rebeló contra Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Pues envió juicio, mis amados. Porque la rebelión, mis amados hermanos, es algo que a Dios no le gusta. Toda aquella rebelión o todo aquello que se hace para estar en contra de Dios y que no esté conforme a la voluntad de Dios y que quebrante o transgreda todo lo que dice la palabra de Dios, pues Dios se enoja por eso y se enciende su ira cuando nosotros hacemos actos que no van de acuerdo a su agrado. Y Dios se tendrá furor o se levantará o se le hará ira contra todos esos pueblos que se levantan y se rebelan contra su voluntad y su palabra santa. En el versículo 6 dice: pero yo he puesto mi rey, o sea Jesucristo, sobre Sión, mi santo monte. El Señor Jesucristo ya vino y murió por nuestros pecados, mis amados hermanos. La gracia de Dios está para todos nosotros, a todo aquel que se quiera arrepentir. Ya el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos en el tiempo de la gracia donde el Evangelio se está proclamando por el mundo, pero el Señor volverá y reinará por los siglos de los siglos, mis amados hermanos. Él ya es Rey. Es necesario que nosotros lo esperemos firmes y fortalecidos en su palabra, no siguiendo la corriente de las naciones y de los pueblos que se rebelan contra él, sino la voluntad de nuestro Dios. Agradar y honrar a nuestro Dios, al Señor Jesús, honrarlo, porque Él ya es Rey. Él dice: yo ya he puesto mi Rey sobre Sión. Dios ya lo ha puesto, mi santo monte. Ya está establecido el Rey de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo estableció? Nuestro Dios. Dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Él es el Hijo de Dios, mis hermanos, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra al Señor Jesús. Él es el que tiene el dominio de todas las cosas y reinará por los siglos de los siglos. De Él son las naciones, mis hermanos. Los gobernantes creen que ellos son los dueños de las naciones, pero qué mal será cuando se den cuenta, cuando venga en las nubes, y a los que lo traspasaron, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, lo verán, y a los que traspasaron harán lamentación por él. ¿Por qué harán lamentación por él, mis amados? Porque se darán cuenta de que todo lo que está escrito y lo que Dios ha dicho y lo que el Evangelio dice es cierto, y dirán: ay, era verdad todo aquello que se decía en la palabra, era todo verdad lo que decían aquellos locos, cuando vean al Señor de gloria viniendo en las nubes de los cielos y a todos sus santos ángeles de gloria con él. Y estos, por no haber creído y por haberse rebelado, lamentarán no haber creído en el Señor, porque el Señor vendrá y reinará por los siglos de los siglos. De Él son las naciones, y los confines de la tierra son posesión suya, son posesión del Señor Jesús. Todo le pertenece a Él. Dice que en Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él, y que nosotros le pertenecemos a Él y somos por medio de Él. Eso nos lo dice en Primera de Corintios 8:6, si no estoy mal, mis amados hermanos, que nosotros tenemos un solo Dios, del cual son todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Todas las cosas son posesión de nuestro Señor, por lo cual nosotros debemos honrarlo a Él y no seguir la corriente del mundo, no conformarnos a las leyes y a lo que se decreta en el mundo, mis amados, aunque nos llamen como nos llamen. 9. Los quebrantarás con vara de hierro. El Señor Jesucristo, está escrito, mis amados hermanos, que los va a quebrantar con vara de hierro por su rebelión, por haber transgredido los mandamientos de Dios, por haberse rebelado contra Dios y su ungido, haber consultado unidos contra Él. Los va a quebrantar con vara de hierro, y a todos aquellos que lo siguieron. Y nosotros vemos en Apocalipsis
que la bestia, el anticristo, cuando ponga la marca, y muchos por haberse puesto esa marca también caerán en la condenación que la bestia y el anticristo padecerán en el lago de fuego y azufre. Nosotros no debemos seguir la corriente del mundo, mis amados, porque el mundo será quebrantado por la rebelión de las personas o de los poderosos o de los pueblos, serán quebrantados con vara de hierro. Y dice, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Eso no es sinónimo de algo bueno, mis amados hermanos, es sinónimo de algo malo. Entonces no debemos tener envidia y estar mirando de que, ay, tan bonito lo que hacen, cómo bailan, cómo disfrutan, cómo viajan, cómo hacen esto, cómo hacen aquello. Porque si están en rebelión contra Dios, pues serán desmenuzados y quebrantados con vara de hierro y como una vasija de alfarero. Al final, Asaf decía, por poco resbalan mis pasos, pero cuando entré en su santuario comprendí su fin. Comprendí su fin. Y nosotros debemos también tener comprensión, mis amados, comprensión de todas las cosas, de que Él es el Rey de Reyes y reinará por los siglos de los siglos. Pero a los que lo hayan rechazado, pues aquí está claro, los quebrantará con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzará. Un salmo totalmente profético. Ahora pues, oh reyes, hay un mandamiento, hay un llamado para que se vuelvan a Dios. Sed prudentes. ¿En qué ser prudentes? Pues en tener cuidado con lo que aprueban, con lo que declaran, así como nosotros, mis hermanos. Debemos ser prudentes. Debemos tener cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que aprobamos, porque muchas veces aprobamos lo que Dios reprueba. Muchas veces decimos lo que Dios reprueba. Muchas veces tomamos actitudes que Dios reprueba. Y debemos tener prudencia, pensar, mis amados hermanos, antes de decidir, antes de hablar y antes de hacer. Y aquí el llamado a los reyes, porque todos tenemos oportunidad de salvación. Y aquí hay un llamado de reconciliación. Y dice, admitid amonestación, o sea que lo que el Señor dice en su palabra es por bien, por salvación. Admitan que están mal. Hay que admitir, mis amados hermanos, la maldad que muchas veces tenemos. No admitir la maldad que muchas veces tenemos, mis amados hermanos, nunca nos va a dejar avanzar. Nos vamos a quedar estancados. Y si aquellos no admiten la amonestación del Señor, pues se quedarán estancados. Y la voluntad de Dios no es esa, sino que nosotros sigamos adelante, que no nos quedemos estancados en actitudes. ¿Todo por qué? Porque no queremos admitir que estamos mal. Por el orgullo, mis hermanos, por la altivez, porque nos sentimos poderosos, porque nos sentimos grandes, cuando no somos nada. Estos reyes no son nada. En su mente creen que son algo, pero no son nada. Para Dios no son nada, son su creación, son polvo. Pero muchos de ellos creen que porque tienen gloria, tienen riquezas, tienen influencia, tienen bajo su poder naciones o pueblos, pues que son más grandes que Dios. Y eso les impide admitir que están en un error, que están en un pecado. Y a nosotros muchas veces nos sucede eso, como esposos, como hijos, como padres, en nuestras familias y en todo lo que hacemos. Debemos admitir que no somos perfectos. Admitir amonestación, jueces de la tierra, los que deciden, los que hacen los juicios en los tribunales. Y los grandes poderosos admitan amonestación. Dice, servid a Jehová con temor. Lo primero es el arrepentimiento, admitir la amonestación, ser prudentes y, que continúa, servirle al Señor. Debemos servirle al Señor con un corazón que admite su imperfección, pero que admite que el Señor es perfecto y es a quien seguimos. Debemos servir al Señor con temor. Aquí hay un llamado a la reconciliación, pero hay un llamado al servicio. Y todos aquellos también, todos estos poderosos, también tienen oportunidad, porque todos tenemos oportunidad de salvación. Debemos servir a Jehová con temor, con respeto, mis amados. Debemos tener respeto a Dios en la iglesia. Los horarios establecidos es respeto. El respeto a los hermanos que sirven
en cualquier ministerio debemos tenerlo, porque eso es un respeto al Señor, un temor al Señor también. Honrar a aquellos que se esfuerzan por servir al Señor. Honrar al Señor es ser respetuosos en todo lugar con Él, con nuestras actitudes a las personas y con nuestras actitudes ante los servidores. Servid a Jehová con temor, sabiendo que Él ve todo y escucha todo. Acordémonos que una vez allí en el pueblo, en el desierto, María se levantó y habló cosas en contra del servidor del Señor Moisés. Y Jehová lo oyó. Dice la palabra de Dios que Jehová oyó las quejas, las murmuraciones. No crean que el Señor no está oyendo, mis amados hermanos. No crean que Jehová, el Señor, no ve lo que los pueblos están haciendo, lo que los poderosos están haciendo. Dios lo está viendo y en su momento tomará medidas. No creamos que el Señor pasa por alto todo, simplemente que es paciente esperando que todos se arrepientan. Debemos servir al Señor con temor en todo lo que hagamos, desde el aseo hasta la predicación, desde el pastor hasta el que hace aseo, desde los que tocan en la alabanza hasta los que sirven, mis amados hermanos, en las mesas. Debemos tener respeto y temor al Señor en todo lo que hacemos. No creamos que porque pensamos que algo que hacemos o decimos o pensamos es insignificante y es un error, no crean que el Señor se está agradando de todo. No, mis amados hermanos, debemos admitir que cometemos errores y debemos arrepentirnos y buscar al Señor. Y dice, alegraos con temblor. Debemos alegrarnos en el Señor, alegrarnos con temblor. ¿Qué quiere decir? Sabiendo que debemos temblar ante la presencia de nuestro Dios. Cuando predicamos debemos temblar pensando de que lo que estamos hablando de verdad debe ser palabra de Dios, no palabra de nosotros. Que lo que estamos haciendo en el aseo de verdad lo estamos haciendo de corazón, con alegría, pero con temblor hacia el Señor. Como con ese respeto, con ese temor de lo que hagamos sea con de verdad, con integridad, con un corazón limpio, con un corazón de verdad, genuino, haciéndolo para el Señor. En el versículo 2, y ya para terminar, mis hermanos, dice, honrad al Hijo. Honrad al Hijo. Y es muy claro, el Salmo habla haciendo referencia a que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la ordenanza? Honrar al Hijo, honrar al Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a honrar al Hijo, mis amados? Sirviéndole con temor, alegrándonos en el servicio, admitiendo amonestación, arrepintiéndonos de nuestros errores, pidiendo perdón por nuestros pecados, sirviéndole con integridad, hablando lo bueno. Toda palabra que salga de nuestra boca sea dada con gracia. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:29 que debemos hablar lo bueno, lo necesario para la edificación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena para la necesaria edificación de los oyentes. Y con todo esto honramos al Hijo, honramos al Señor, no rebelándonos contra Él, haciendo su voluntad, esperando en su voluntad. Dice, honrar al Hijo para que no se enoje. ¿Qué quiere decir? Que sí se enoja, mis hermanos. Sí se enoja. Llegará el momento de que repetimos las mismas actitudes y repetimos las mismas deshonras al Señor. ¿Cómo deshonramos al Señor? Con nuestra vida, no arrepintiéndonos. Pero ¿sabe cómo también, mis amados hermanos, deshonramos al Señor? Con lo que le hacemos a los demás. En la iglesia, en la familia, a la esposa, al hijo, a los empleados, a nuestros jefes, a los gobernantes. Así deshonramos al Hijo. No lo honramos con nuestra vida cuando no obedecemos sus mandamientos. Honrar al Hijo es obedecer sus mandamientos,
El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es honrarlo. Dice, para que no se enoje y perezcáis en el camino, en el caminar con Dios, en el camino de la vida. Debemos honrar al Hijo en todo lo que hagamos. Que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque podemos perecer por su corrección, mis amados hermanos, como le pasó a los del desierto. Porque el Señor no se queda con nada. El Señor lo ve todo, dice en el Proverbios 15, los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Dice, pues se inflama de pronto su ira. Y eso vendrá para las naciones y los pueblos que se rebelan contra Jesús y se rebelaron contra Dios, no queriendo oír su palabra ni de su evangelio, y lo rechazaron totalmente y aprobaron lo que Dios desaprueba. Y termina el Salmo diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Cuántos, mis amados hermanos, quieren ser bienaventurados? Pues debemos confiar en el Señor. ¿Qué es confiar en el Señor? Entregarnos totalmente a Él, honrarlo, no rebelándonos. Confiar en el Señor es estar totalmente rendido al Señor, con toda nuestra vida, con nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente y todo, mis amados hermanos. Es tiempo de que nos entreguemos totalmente al Señor, que admitamos la amonestación, que seamos prudentes, que le sirvamos con temor y que nos alegremos en su servicio, que nos alegremos en Él con temblor, mis amados hermanos. Este era el mensaje, mis amados hermanos, que quería compartir, y espero que todos mis amados hermanos tengan un excelente día. Y pues bueno, terminemos este mensaje con una oración. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Enséñanos a honrarte como a ti te agrada, Señor, porque sabemos que hay cosas que te enojan, Señor, que hacemos cosas que no te gustan, que te desagradan. Que podamos tener un corazón sincero, Señor, y que no nos rebelemos contra ti. Padre, háblanos, inquiétanos, Señor. Muéstranos aquello en lo que estamos fallando, mi Dios. Que nos volvamos a ti de todo corazón. Pedimos en el nombre de Jesús que todos los miembros de la iglesia, que todos los que proclaman tu nombre, te honren a ti, Señor. Como dice tu palabra, honrad al Hijo. Que todos te honremos a ti, Señor Jesús. Porque tú eres el único digno de toda gloria, honra y alabanza. Guarda, cuida y protege a mis hermanos. Guarda a los niños, a los ministerios. Padres, que podamos vivir unidos en paz, en crecimiento en ti, en tu palabra, en tu voluntad. Honrándote, Señor, en el servicio. Honrándote entre hermanos, entre la familia, Señor. Honrándote, Señor, en nuestros trabajos, en todo lugar. Padre, ayuda a mis hermanos, ayuda a las familias, en sus cuerpos, con su salud, en sus finanzas, mi Dios, con sus familiares que están perdidos para que vuelvan a ti, a los que, Señor, están lejos, a los que están cerca, Señor, para que los cuides y los protejas, a los de Fusa, Señor, a los de Armenia, a los de Cali, Señor, aquí en Bogotá, a los de Medellín, Señor, a los campesinos, a los soldados, a los que están en los hospitales y en las cárceles, Señor, que tú llegues allí y hayan personas que reciban tu consuelo y tu misericordia y que se conviertan a ti, Señor. Que todos te honremos a una. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros porque somos pecadores y te fallamos. Limpia la iglesia, Señor, purifícala. Que tu Espíritu, Señor, nos ayude, se derrame y esté llena tu iglesia, tu Santo Espíritu, de tu presencia. Padre, que tú nos apruebes y nos respaldes, Señor, porque si tú no estás con nosotros, esto no funciona, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que tengan todos un excelente día.